¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de Rubén Rocha, sin duda alguna, ha generado todo tipo de comentarios, análisis, opiniones. La presidenta de la República nuevamente hizo referencia esta mañana en dos ocasiones, una por mutuo propio, otra por preguntas de los reporteros, en donde dejó en claro que había sido por lo menos imprudente la decisión que había tomado Rocha y que ella no estaba nada de acuerdo. Incluso un reportero le preguntó si era un rompimiento con Rocha y Sheinbaum tomó su tiempo para responder. Sheinbaum, una persona que sabe de símbolos políticos, sabe los espacios, caldejas en las respuestas. En fin, vamos a analizar a fondo qué es lo que sigue para Rubén Rocha, qué es lo que sigue en esta situación con mi querido Manuel Canellada, a quien saludo con muchísimo gusto. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto una vez más platicar contigo. Igualmente, querido amigo. Oye, pues así de entrada te preguntaría, eh, ¿cómo entiendes o qué vislumbras, ¿no? En torno a este caso de Rubén Rocha. Pues mira, yo creo que aquí hay dos cuestiones que, si bien están entrelazadas, creo que en términos de lo que sucedió en estos últimos días, incluido hoy, no tienen que ver una con otra. La acusación de Estados Unidos, que no ha presentado ninguna prueba después de meses, ¿no? Ha pasado mucho tiempo sin presentar una sola prueba, sin presentar ningún tipo de estrategia legal, nada. Que fue, creo que primero tomado por la presidencia y por nuestra presidenta como una forma de chantaje, de amenaza, de manipulación que lo ha venido haciendo Trump desde el principio, ¿no? Pero luego surge otra cuestión que tiene que ver con el asesinato del ex rector de la UAS, ¿no? De Ujú. la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Cuen, y la implicación o la detención hace unos días de Fausto Corrales, quien era el chofer, ¿no? Y brazo derecho quien era el chofer cuando se realiza el famoso secuestro del Mayo Zambada, ¿no? Y chofer de Cuen, que sí acude a esa famosa cita y en la que supuestamente, y por esta carta que escribe Mayo Zambada, sabemos que Rubén Rocha también iba a acudir, no lo hizo. Asesinan a su enemigo político, el enemigo político de Rubén Rocha, de Héctor Cuen, sabido también en Sinaloa, todo el mundo sabe quién era Héctor Cuen, el tipo de cacique que era, y la enemistad y la tensión que había entre el gobernador y Héctor Cuen. Hace unos días cae este personaje, Fausto Corrales, a propósito de una investigación de la Fiscalía General de la República. Y creo que esta es la investigación que pone a temblar a Rocha y por lo cual regresa apresuradamente contra la opinión del propio partido, de los gobernadores, de la presidenta, como se ha visto, de diputados y de todo el mundo en Morena. Regresa apresuradamente con esta idea, aunque todavía no queda muy claro, pero sí hay jurisprudencia que dice que si un gobernador está de licencia, no le alcanza el fuero, porque el fuero tiene que ver con el hecho de que esté en activo, de que esté ejerciendo la gubernatura. De manera que ante esta posibilidad y ante el hecho de que Fausto Corrales termine diciendo o termine involucrando de una u otra manera a Rocha en el asesinato de Cuen, creo que ahí es donde este personaje se precipita y en una huida hacia adelante, por decirlo de alguna manera, se, se refugia en el ejercicio práctico de la gubernatura, que es lo que le garantiza sin ninguna duda el fuero, mediante el cual podía defenderse de una posible orden de aprehensión o de comparecencia o una orden para testimoniar, en este caso que creo que sí es el caso que tiene preocupado a la presidencia y ante seguramente la evidencia que hay, es cuando Claudia Sheinbaum actúa como ha actuado. La oposición está utilizando el tema de Estados Unidos, que me parece que no. Mientras no sucedió o sea, hasta que no salió la carta del Mayo Zambada, donde pone
involucra en este enredo terrible a Rocha, las acusaciones de Estados Unidos que no ha presentado una sola prueba, insisto, no parecía inquietar ni a la presidencia ni al mismo gobernador, ¿no? Creo que es en este caso específico y la investigación de la perdón, de la Fiscalía General de la República, que, que Rocha se ve orillado, desesperado, a tratar de refugiarse en el fuero y ante la contundencia de la presidencia y del resto de actores políticos vinculados con la 4T, pues no le queda más remedio que echarse para atrás y ahora sí, no sé, rezarle a la Virgen o no sé si no sé si rece Rocha, pero me parece que ya está absolutamente desamparado y está a merced de un proceso judicial que no sabemos si va a terminar involucrándolo, ¿no? ¿Tú ves riesgo de fractura en la 4T por esta situación o sí fue muy clara la presencia de unidad en torno a la figura precisamente del gobierno federal, en este caso de Sheinbaum? No, yo en este caso no. Así como hay otros personajes que han sido más amenazantes en esta limpia que ya hemos hablado de esta limpia en anteriores charlas. En esta limpia que paulatinamente Claudia Sheinbaum está haciendo de personajes indeseables dentro de Morena, que desgraciadamente son muchos, hay que decirlo. En esta limpia progresiva, creo que ha habido personajes que podían haber significado una mayor amenaza en cuanto a la unidad. Y que además en nombre de la unidad no se tocaba a estos personajes, ¿no? Porque esta era un poco la estrategia. Hay que mantener la unidad por encima de todo, por encima incluso de personajes incómodos, siniestros o vinculados con ciertas actitudes y ciertas acciones que podrían ser incluso tachadas de corruptas, etcétera. En este caso, creo que nadie mete las manos por Rocha en la 4T. Absolutamente nadie. Ni en Sinaloa me parece que están dispuestos a defenderlo, a protegerlo, a tratar de dar la cara por él. Está absolutamente solo, me parece a mí, y ha sido muy contundente. Hoy, que podría haber moderado la presidenta su discurso. No, no lo moderó. De hecho, incluso fue todavía más contundente, ¿no? Fue dentro de su estilo, que es un estilo siempre templado, un estilo siempre de no le gusta el barullo, no le gusta los sombrerazos ni gesticular. Creo que durante todo este tiempo Sheinbaum ha demostrado que gobierna desde esta templanza, por la cual es bastante admirada fuera de México, por cierto, la templanza y la tranquilidad con que maneja las situaciones verdaderamente difíciles en este último año, sobre todo por el tema de Trump, que obviamente también está involucrado en esto, y sin embargo ha sido muy contundente, ¿no? A su estilo, creo que el mensaje ha sido clarísimo, me parece que es, y creo que nadie en este caso se va a atrever ni siquiera a insinuar una posibilidad de defensa o de dar la cara a Rocha, porque me parece que es indefendible, me parece que en este caso no hay, no hay manera de dar la cara por este hombre. Insisto, sobre todo por el caso siniestro del asesinato del extractor, su enemigo político durante los últimos años, donde está involucrado el Mayo Zambada y donde está involucrado los Chapitos y donde están involucrados además esta maniobra oscura, ¿no? En la que secuestran al Mayo Zambada, se lo llevan de México, lo cruzan en una avioneta a Estados Unidos y lo entregan, ¿no? A la DEA. De manera que, bueno, creo que todo esto hace que este personaje no tenga absolutamente nadie. Creo que está más solo que ningún otro político. ¿Puso en riesgo Rocha incluso la soberanía del país, querido? Es decir, que esto provocara que Estados Unidos lo agarrara de pretexto y dijera, pues ya se regresó, están violentando algún tipo de acuerdo, algún tipo de proceso, aún y cuando dices, no fue tanto por el tema de los Estados Unidos lo hubiera podido agarrar de pretexto. Sí, sí, pero yo creo que la indignación de Sheinbaum fue a partir de que Rocha traiciona la confianza, ¿no? Al principio, lo primero que dice que hace Sheinbaum cuando surge la acusación en Estados Unidos es decir, tienen que presentar pruebas. Sin pruebas nosotros no vamos a juzgar.
a nadie. Y eso fue un voto de confianza que le da la presidenta al todavía gobernador, hasta donde sé, todavía es gobernador, este Rocha. Creo que traicionar esa confianza con esta acción desesperada de regresar sin consultar a nadie, sin la aprobación de nadie, sin consenso dentro del partido, es lo que hizo que Claudia Sheinbaum reaccionara como reaccionó y que el resto del morenismo reaccionara como reaccionó, siguiendo un poco a la presidenta. Me parece que es claro que es quien marca la línea va a ser la presidenta desde el principio y todos van a seguir esta línea porque sí traiciona, primero traiciona en un tema tan delicado, donde Claudia Sheinbaum fue un escudo, la credibilidad de Claudia Sheinbaum sirvió como escudo para defenderlo de las acusaciones de Estados Unidos y después que traicione de alguna manera esta confianza actuando a espaldas de Claudia Sheinbaum y actuando a espaldas de la conveniencia del proyecto de la 4T, ¿no? Eh, hay un riesgo interno porque pues obviamente la oposición estaba esperando que sucediera algo así, que regresara. La idea de narcoestado es alimentada por este personaje, por la presencia de este personaje y obviamente por su regreso, un regreso que no estaba orquestado ni acordado, un regreso que suena en esa desesperación, suena a arrogancia y a saltarse todas las trancas, pero además alimentando esta narrativa no ha dejado de construirse del narcoestado, ¿no? Y está obviamente el hecho de que si a Estados Unidos, si en esta etapa final ya nos acercamos a los últimos meses que son claves en las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde los republicanos y donde Trump y donde los candidatos apoyados por Trump, respaldados por Trump, van a utilizar esta retórica del narcoestado en México, de la colusión de crimen organizado y gobierno mexicano, de la seguridad de la frontera, todo esto va a ser la bandera, pero no tienen nada. Están cayendo en picado realmente en términos de aprobación popular. El proyecto de Trump dentro del Partido Republicano, la facción Trump está cayendo en picada. La popularidad en Estados Unidos en este momento de quien encabeza este proyecto, el MAGA, es, creo que no pasa el 30%, de aprobación, de manera que les ha funcionado otras veces este discurso de la amenaza de México, del, del narcoterrorismo, del narcoestado, les ha funcionado, por lo que sea les funciona y van a recurrir a él. De manera que, bueno, Rocha es una piedrita en el zapato. Rocha es esta posibilidad de reforzar este argumento, ¿no? O el ejemplo, ¿no? El ejemplo que pueden dar y que van a exhibir tanto a nivel interno la oposición como en la campaña del proyecto republicano en Estados Unidos, ¿no? Que está seriamente amenazado. La figura de López Obrador, que también algunos integrantes de la oposición y periodistas aseguraban, él fue el que promovió a Rocha. ¿Qué tan creíble es y qué tanto se busca, incluso partiendo también de esta idea de Estados Unidos, de ese injerencismo que hoy la presidencia hace referencia que ante el injerencismo no se deben mantener principios en un momento dado? Eh, ¿Qué tanto también se busca crear esas cortinas de humo de enfrentamientos entre Sheinbaum y López Obrador precisamente para abrirles el paso a ciertos intereses? No, esta es la cantaleta de la oposición. Cada vez que hay una pequeña crisis dentro de Morena, siempre la oposición trata de llevarlo a ese extremo, ¿no? Me parece que es esta canción desesperada que trae la oposición en este tema y en otros muchos temas que es algo recurrente, ¿no? Que son estos gritos, ¿no? Y estos alarmismos, esta idea de crear fractura, separación, hundimiento en el proyecto de la 4T en Morena, lo llevan haciendo desde que Claudia Sheinbaum era candidata, ya lo hacían. ¿No? Si Claudia Sheinbaum decía algo, inmediatamente, no, se está separando, ¿no? Entonces, la acusaban cuando se separaba
y si no se separaba también la acusaban. Si, si Claudia Sheinbaum continúa con el proyecto de López Obrador en ciertos aspectos, la acusan de estar sometida a López Obrador. Si toma ciertas decisiones que ellos interpretan que va en contra de lo que era López Obrador y del proyecto de López Obrador, entonces la acusan de ruptura y de resquebrajamiento, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una estrategia eso, y creo que en este caso sí es verdad, y esto hay que decirlo, y a muchos morenistas me parece que lo piensan, y muchos que estamos con el proyecto de la 4T lo pensamos. Es verdad que, que llegó gente indeseable, sobre todo a nivel gubernaturas y a nivel presidencias municipales y a nivel de diputaciones locales, llegó gente indeseable. Gente que venía de el chapulineo, gente que venía de lugares oscuros y que se colaron, y ahí creo que hay una responsabilidad muy grande en Mario Delgado, por este afán electoral de ganar y ganar y ganar al precio que fuera. Se coló gente como Rocha que puede convertirse en el peor enemigo del proyecto de la 4T, porque ya sabemos que oposición ahorita en este momento no hay, no existe un proyecto en la oposición que pueda en este momento, me refiero en estos próximos años, hacerle sombra a la 4T, y sobre todo a nivel federal, ¿no? Las cotas de aprobación de la presidenta son increíbles. La fe que tiene en general la mayoría de la población en México en este proyecto es increíble. Entonces, no veo por ahí una amenaza. Ya lo he dicho muchas veces, el peor enemigo que tiene ahorita la 4T es la 4T. Y son estos personajes que me parece que ahí sí hay un nombre y un apellido que es Mario Delgado. Mario Delgado sí propició alianzas, sobre todo en los estados, eh, a nivel candidatos a gobernaturas, candidatos a presidencias municipales, candidatos a diputaciones locales, con personajes siniestros en muchos sentidos, porque tenían negocios extraños, eh, negocios turbios, o porque estaban vinculados con personas turbias, etcétera, ¿no? Y creo que ahí sí, este afán de ganar y de consolidar los triunfos en lugares donde pensaban que el proyecto de la 4T no tendría arraigo, y hacer alianzas con personajes oscuros, creo que sí le está pasando una factura a la 4T. Por este afán de hay que ganar, y una vez que ganamos, limpiamos las escaleras de arriba abajo. Creo que no ha alcanzado la escoba para limpiar a todo este proyecto y a todos estos personajes un poco turbios que todavía se asocian, ¿no? De una u otra manera, como es el caso de Rocha, ¿no? A la 4T. Entonces, yo creo que, en ese sentido me parece que hay una limpieza paulatina, una limpieza quirúrgica que tiene que ver con momentos, con circunstancias y con acciones muy específicas de parte de Claudia Sheinbaum y su gente más cercana y de mayor confianza, para ir poco a poco, ¿no? Ya Adán Augusto ya no está, ya no es un personaje público, ya no está su cara en la plaza pública, en el espacio público no está. Mm, yo creo que Monreal se está debilitando. A Rocha ha sido implacable la acción con Rocha, porque ahí sí sabía que había consenso. Yo creo que eran conscientes del consenso y por eso han sido implacables. Y creo que esto continúa, ¿no? Continúa pensando en el año que viene, pensando en evitar que ciertos personajes siniestros metan las manos en las candidaturas y que llegue la gente menos, menos manchada, ¿no? Por ciertas acusaciones y señalamientos, ¿no? Eh, y creo que lo está haciendo bien, creo que lo está haciendo bien, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil mantener la unidad, que no haya realmente fracturas reales, no las que se imagina la oposición, sino fracturas reales, y al mismo tiempo ir mandando estos mensajes constantes de no somos lo mismo, somos un proyecto que no pretende
caer en lo que en su momento hizo el PAN y, y por supuesto el PRI, que es el gran creador de esta política sucia, ¿no? De esta política de la corrupción, etcétera. Entonces, bueno, me parece que lo que ha hecho con Rocha es un ladrillo más en este proyecto de tratar de limpiar lo más posible a la 4T, pensando sobre todo en 2027, ¿no? El año que viene. Mi querido Manuel Canellada, siempre es un gusto, querido amigo, escucharte y aprender de ti. Muchas gracias por estos minutos. Al contrario, Jesús, el placer es todo mío y cuando quieras, ya sabes, aquí estamos. Un abrazo.